Buenos días, hermanos. Un gusto una vez más estar con ustedes. Siempre contento de poder estar con la Iglesia del Señor y tener la oportunidad de poder compartir la palabra. Y como cada día domingo lo hacemos, siempre nos reunimos no solamente para cantarle, sino para que Él nos pueda hablar, guiar. Y obviamente no empezamos este tiempo sin pedir su dirección, sin pedir que Él nos guíe. Así que ahí donde estás, quiero invitarte a inclinar tu rostro, dirigirnos juntos en oración al Señor para que Él guíe este tiempo. Y si nos estás visitando también, puedas acompañarnos en este momento. Oremos. Señor, gracias una vez más porque podemos venir ante ti. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu dirección. No queremos iniciar este tiempo de ir a tu palabra sin que tú puedas guiarnos, sin que tú puedas instruirnos. Y por esa razón venimos ante ti, Señor, pidiendo de esa dirección espiritual para que en medio de las diferentes situaciones que afrontamos, momentos que experimentamos, tu palabra nos dé dirección, nos dé entendimiento y nos dé luz de cómo debemos afrontar estas situaciones, siempre confiando en tu cuidado. Si alguien en medio de nosotros no te conoce, te oramos para que esta oportunidad sirva, para que tenga un encuentro contigo y a través de tu palabra podamos verte cada vez mejor, Señor. Gracias por este tiempo y te pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como cada domingo pues venimos estudiando la palabra y una de las cosas que hemos venido diciendo, ya tenemos 2 domingos estudiando una iglesia de fe, amor y esperanza, ¿no? Y hemos venido estudiando este tema por diferentes razones, pero no quiero dar vueltas en lo que anteriormente ya hemos dicho, pero en una síntesis elemental podemos decir que una iglesia que demuestra estas características, un cristiano que demuestra estas características, es un cristiano que vive un cristianismo saludable, es un cristiano que se alinea a Dios y no solo lo podemos ver de manera general, sino de manera personal también. Y esta es la idea detrás de estudiar estas 3 virtudes, estos 3 conceptos que pueden verse en la iglesia. Como dije también las semanas anteriores, no es algo que a nosotros se nos haya ocurrido, no es que sea novedoso, es que muchas iglesias y muchos teólogos van a estudiar esto a lo largo de los años y hay una razón de por qué, porque es vital para la vida de la iglesia. Y hemos venido aprendiendo ya las semanas anteriores acerca de esa fe que obra, esa fe que no simplemente es ideas de parte de Dios, sino que se ven en hechos concretos. Y al mismo tiempo de ese amor que trabaja, ese amor que Dios nos pide tener unos para con otros y para con todos, y también incluso para nuestro Señor, es un amor que tiene un costo, que tiene un peso. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Y hoy día nos toca el último punto. Hoy día nos toca desarrollar esta idea de la esperanza, lo que Pablo dejó al final y que hoy día vamos a terminar de estudiar y que literalmente va a tomar de los otros 2 elementos y lo va a englobar en un punto en general, y es la esperanza constante. ¿A qué nos referimos con la esperanza constante? Personalmente, cuando he venido estudiando esto ya años, porque no es la primera vez que lo he estudiado, pues literalmente algo siempre me sorprende y es que es lo que casi nunca consideramos. Es lo más evidente, pero es lo que menos nos importa. Es quizás lo más contraproducente de la vida del cristiano porque siempre estamos orientados a que vean lo que hacemos o incluso sepan lo que sabemos, pero no exactamente transparentamos lo que sentimos y cómo todo eso termina de permear toda mi vida. Porque cuando vas a la palabra vas a ver eso. Entonces, como hemos hecho anteriormente, te pido una vez más que vayas a la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, porque es ahí donde vamos a desarrollar este texto que hoy día vamos a estudiar, 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al 3. Es donde hemos estado estudiando y hoy día vamos a continuar, vamos a volver a entrar ahí porque esta es la parte central. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo menciona esto, pues como hemos dicho, él resalta la fe, el amor y la esperanza de los tesalonicenses, pero lo que no hemos terminado de decir durante estas últimas semanas, y hoy quiero justamente sintetizar, es que Pablo nos deja ver que la combinación de estas 3 cosas en la vida de los tesalonicenses termina por producir cristianos que cumplen sus deberes. Esta es la razón. Pablo va a enseñar de la fe, del amor y la esperanza, y lo va a resaltar en la iglesia de Tesalónica, porque es justamente estas 3 cosas que terminan de hacer que el cristiano cumpla los deberes que Dios espera de él.
Es una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza constante. Si nosotros lo vemos en los tesalonicenses, lo leímos anteriormente y quiero volver a leerlo porque solo resaltamos una parte la vez pasada. En el versículo 9 y 10 tú puedes ver cómo es que esto se ve en la vida de ellos. No tienes que irte muy lejos en la carta ni a otra parte para darte cuenta que esta iglesia lo había hecho, ¿no? En el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Él en este momento habla de cómo, de alguna forma, él ha escuchado de que en las regiones alrededor de Tesalónica, estos cristianos han compartido a Cristo y han contado su testimonio y el amor que por Dios han desplegado, esa fe hacia Dios, los demás han sido testigos. Y esto llegó a las orejas de Pablo, de Silas y de Timoteo, que estaban en este momento predicando en otro lugar. Y en medio de este tiempo era evidente que su amor y esta fe no se había escondido, era pública. Pero el versículo 10 nos deja ver cómo es que esto se hizo con una condición que permeaba todo. El versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, Pablo pudo haber dicho que estos cristianos estaban haciendo lo correcto y posiblemente era suficiente. Para nosotros posiblemente era más que suficiente decir que estaban cumpliendo lo que Dios había pedido. Pero Pablo tenía que dejar claro que había una motivación detrás, que había algo que los empujaba a hacer todo esto. Y es que estos cristianos no solamente estaban dispuestos a tener autoarranque para compartir a Cristo, sino que tenían la mirada en Jesucristo para hacer esa labor. La mirada que tenían, su enfoque, su prioridad, la cosmovisión que ellos habían ahora desarrollado, no estaba anclada en simplemente meros mandamientos vacíos que al tener una autoridad de un Dios delante me dice lo que tengo que hacer, yo lo hago para que me bendiga. No, ellos no estaban actuando simplemente robóticamente. Ellos tenían una visión del corazón que se había unido con Dios y nosotros podemos ver en el versículo 10 que se nos dice que ellos aguardaban la venida del Hijo, que ellos tenían la seguridad de que Jesucristo acabaría lo que empezó y que Dios volvería. Esta es la esperanza del cristiano. No es simplemente el hecho de hacer cosas, sino cómo las hacemos, con qué corazón y con qué esperanza lo hacemos. Y este es el centro de la predicación de Pablo. No está solamente centrado en lo que nosotros hacemos correctamente, sino en cómo lo hacemos. Si tú te percatas, la primera enseñanza, la segunda enseñanza y hoy día al mismo tiempo, no estamos hablando de cosas que no sepamos como cristianos. Son cosas que sabemos. El detalle es que el corazón se descalibra, el corazón se agota. Muchas veces las cosas que hacemos nos terminan de agotar hasta el punto de que no nos damos cuenta y estamos retrocediendo. Y el cristiano temeroso vuelve a su lugar. El cristiano carnal se deja deslizar. Y una de las cosas que nosotros vemos en la palabra es que la forma, la mira con la que yo veo mi vida depende mucho de cómo yo termino de actuar. Es por eso que el cristiano está llamado a vivir con esperanza, no simplemente a obedecer robóticamente porque Dios me va a bendecir si yo hago lo que Él me pide. Hay una visión mucho más allá detrás de todo eso. Por eso, cuando vemos estas palabras en el versículo 3 y se habla de la esperanza de estos cristianos, de esta constancia en la esperanza, nosotros podemos ver un principio ahí y una idea un poco más profunda de lo que posiblemente nosotros entendemos. Y esto hay que entenderlo en el contexto como tal. Cuando tú lees la palabra esperanza, es una palabra especial ahí, porque no es una palabra que nosotros exactamente usamos en nuestro lenguaje. La palabra esperanza literalmente es esta que está aquí, que se titula elpis, pero viene de otra palabra, que es el poi, que significa literalmente esperar con anhelo y placer. Ahora eso suena bonito, pero en la práctica nosotros no exactamente usamos así esta palabra. Cuando tú utilizas la esperanza, la palabra esperanza casi siempre es con una connotación negativa, ¿no? ¿Cuántos tenemos esperanza de que el equipo de Puente Piedra campeón este año? No, yo sé que es una broma, pero no, de verdad tenemos esperanza, ¿no? O sea, hay formas de poder ganar. No he podido ir a los 2 partidos anteriores por responsabilidades ministeriales, pero sé que hay esperanza, ¿no? Ahora, este es un ejemplo simple de lo que podría suceder, ¿no? Pero hay otro tipo de ejemplos más profundos. Cuando tú sales de la casa y te vas a tu trabajo, vamos a poner un ejemplo contrario primero. Tú no sales necesariamente
con la duda de que posiblemente no llegues. La mayoría de las veces tenemos la certeza de que el carro que voy a tomar me va a terminar de llevar, al menos que ese día haya un paro, ¿no? O posiblemente no tenga dinero para poder manejarme o poder moverme. Pero lo natural, lo normal es que cuando nosotros salimos un día de semana hacia el trabajo, aquellos que trabajamos en la mañana, pues tenemos no necesariamente esperanza con llegar, tenemos la certeza de que lo vamos a hacer. Es más, planificamos teniendo la seguridad de que estas cosas van a pasar. ¿Cuándo utilizamos la palabra esperanza? Cuando a veces las cosas no van 100%, sino 50-50, ¿no? Posiblemente las cosas no van a suceder y detrás de todo eso no tenemos muchas probabilidades de que las cosas se den a nuestro favor. La manera en la que en nuestro lenguaje coloquial utilizamos la palabra esperanza es cuando las cosas están oscuras o un poco tenues y detrás de eso hay posibilidades de ganar o posibilidades de perder, pero nosotros no tenemos esta connotación de palabra esperanza dentro de un uso positivo necesariamente. Posiblemente por ahí de vez en cuando, pero no es lo normal. Sin embargo, en el idioma griego había una palabra que se utilizaba desde otro ángulo, desde el ángulo positivo, en donde yo podía decir que tenía esperanza con realmente una satisfacción de adentro, un anhelo y un placer de esperar lo que vendría. Y en este caso, Pablo se refiere a un concepto que es positivo y que de alguna forma me debe a mí alegrar y satisfacer de lo que Dios terminará de hacer. Es por eso que esto, cuando está en el idioma original, no es exactamente igual como nosotros lo vemos en nuestros tiempos. Y en este caso, Pablo se refiere a la certeza de que Dios va a terminar lo que empezó. Una obra que no solamente tiene que ver conmigo, sino con toda la creación. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay un versículo que está en Efesios. No te pido que lo busques, por eso te lo estoy poniendo ahí. Y quiero mostrártelo porque la mejor forma de entender la esperanza es entender lo que Dios está haciendo. Cuando tú lees Efesios capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice: e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según ese deseo interno que tenía, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir este texto? Mira, en Efesios, en el capítulo 1, que es la cita que estamos leyendo, Pablo comienza su carta hablándonos acerca de todo el plan de Dios a través de la Trinidad, cómo Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo juegan un papel para salvar a la humanidad y restituir su creación. Pero lo hermoso de este texto es que nos muestra lo amplio de ese plan. Va mucho más allá que el hombre. Y la mejor forma de hacerlo es mostrándote esta imagen. Y posiblemente si en algún momento has llevado tu fase 3, los más antiguitos habrán desarrollado las dispensaciones. Espero que lo puedas ver. Si no lo identificas, más adelante en otro momento búscalo. Yo no tengo el tiempo para darte todos los detalles de esto, pero lo que quiero mostrarte aquí a continuación son algunos puntos que nos pueden ayudar a entender la esperanza a la que nosotros nos referimos. Cuando alguien estudia las dispensaciones o analiza parte de cómo Dios se revela al hombre y trabaja con el hombre, vemos la historia de la humanidad a la luz de la palabra y nos damos cuenta que Dios se ha revelado de diferentes maneras y de formas progresivas. Cuando Dios creó todo, lo hizo de manera perfecta y en un momento determinado Dios comenzó a trabajar con la inocencia del hombre. Así nos creó Dios, sin pecado, ¿no es cierto? Pero cuando el pecado entró, entonces ahora el hombre era consciente y Dios comenzó a relacionarse con el hombre a través de su conciencia. De hecho, ahí tenemos a Caín y Abel en el tiempo de la conciencia, pero la maldad aumentó y las cosas se empeoraron y las cosas fueron de mal en peor. Y por esa razón Dios va no solamente a mandar el arca de Noé, va a destruir esa generación, sino que va a darle al hombre la autoridad para gobernarse y regir ciertas normas, y Dios trabaja a través del gobierno humano, algo que sucede después de eso. Pero cuando los hombres se organizan, se rebelan contra Dios, hacen una torre y Dios esparce a la humanidad nuevamente, y Dios sabía muy bien que estas cosas iban a pasar. A Él no le sorprenden, no fueron errores de Dios. Era necesario que nosotros sepamos que no estamos preparados para conducir la humanidad como hombres independientes. Es por esa razón que Dios comienza la promesa, y detrás de ese espacio, después del gobierno humano, Dios levanta una promesa a Abraham de que de él serán bendecidas todas las naciones y la regeneración de toda la creación va a empezar a través de él.
Cuando la promesa termina, es el momento en el que Israel ya ha crecido, ya de Abraham ha nacido toda una nación, y después de esa nación tenemos a un pueblo que es liberado de Egipto y Dios le entrega su ley. Cuando le entrega su ley, es a través de esta ley que ahora Dios se relaciona con los hombres. Y esta ley permite que el hombre pueda entender que está en pecado, pero el hombre no puede cumplir la ley, y por esa razón, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Cristo vino. Y Cristo, al venir, abrió la puerta de que nosotros podríamos acercarnos al Señor por medio de Él, porque Él cumplió la ley, y ahora nosotros tenemos un sacrificio que ha pagado nuestros pecados. Y tenemos la oportunidad de venir a Cristo porque el velo está roto y la presencia directa con Él está abierta. Y es ahora que nosotros estamos aquí, en el tiempo de la gracia, en este momento. Pero la Biblia dice que en algún momento su iglesia, su pueblo, será llevado. No va a permanecer aquí. Y la tribulación va a empezar. La tribulación es ese tiempo que vendrá después, esos 7 años, donde Dios va a mostrar su juicio sobre la humanidad. La iglesia será quitada y será llevada al tribunal de Cristo, y mientras que Dios está premiando a quienes son sus siervos y evaluando su servicio, aquí en la tierra Dios comenzará a mandar los juicios que Él ha determinado desde el tiempo final. Ahí la gente que va a decir que Dios pasaba por alto la maldad del mundo, en ese momento Dios trae juicio a la humanidad. Por esa razón Dios saca a su iglesia, y son como dolores de parto que cada vez van a venir cerrados uno tras otro hasta que dé a luz, dice el texto. Y esa venida de luz es Jesucristo regresando con su iglesia a la tierra a instaurar su reino. Y con la espada de su boca, dice el texto, va a matar a todos sus enemigos. En este espacio Dios comienza a reinar por 1000 años. Y toda la creación se va a reunir delante de Dios y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Después de ese tiempo, porque Satanás va a ser atado, va a ser liberado, y algunos eventos cortos se van a desarrollar hasta que Dios va a decir basta, y el juicio del gran trono blanco se va a desarrollar, donde Dios va a poner a toda la humanidad y va a poner a quienes son sus hijos y a quienes no lo son, y a los que son sus hijos se van a ir a la gloria eterna en el cielo nuevo y la tierra nueva, y los que no lo son al infierno. El infierno está vacío, los muertos sin Cristo están en el Hades, pero en ese momento el infierno de recién se va a llenar. Eso enseña la palabra. Y todo eso va a pasar. Y ten por seguro que va a suceder. Cuando nosotros analizamos la Escritura, nos damos cuenta que algo pasó al inicio. Y es justamente esto lo que yo quiero marcar. No te he contado todo esto por las puras. Y es que hay un fragmento de la creación en el que tú y yo vivimos, y que es muy distinto al inicio y al final. Y es que en nuestro tiempo, la creación y el hombre no viven sometidos voluntariamente al señorío de Cristo. En un momento determinado, cuando Dios creó las cosas aquí, todas las cosas estaban alineadas a Dios. La creación y el hombre estaban en perfecta sumisión a Dios. Pero una vez el pecado entró en el hombre, lo que va a pasar es que durante todo este tiempo el hombre se va a alejar tanto de Dios, se va a relegar y rebelar tanto de Dios, que progresivamente no solamente va a anular su existencia, va a decir que Él no existe, sino que incluso se va a desconocer de Él. Pero en un momento debido, Jesucristo va a volver. No solamente va a traer orden, sino que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y ya nadie va a poder decir Él no existe, ni es real. Y personalmente yo me gozo porque hay mucha gente que uno escucha en la televisión, mucha gente que uno escucha por ahí, en algún momento que ha dicho cosas sobre Dios, sobre la palabra de Dios, en ese momento no tendrán palabras. Porque Cristo vendrá presente y nosotros con Él. Y la creación, aunque al principio no voluntariamente, pero luego voluntariamente, se va a someter al señorío de Cristo. Y lo que Él empezó, lo va a terminar. Y nosotros somos parte de ese plan. Si tú eres su hijo, tú estás ahí. Cuando la Biblia nos dice que miremos las cosas de arriba y no las de la tierra, está refiriéndose a estas cosas. Cuando el Hijo de Dios es llamado a tener esperanza, es llamado a ver el final de esto, porque hacia allá nos dirigimos. La esperanza del Hijo de Dios debe traer gozo y paz. El cristiano, a pesar de las aflicciones del tiempo presente, debe mirar más allá y tener seguridad de lo que su Señor va a terminar de hacer, a pesar de lo que esté pasando, experimentando. La certeza que tenemos de que Dios cumplirá lo que empezó debe afectar mi vida. Definitivamente debe afectar mi vida. Cuando yo tengo esperanza, cuando yo entiendo quién es Dios y lo que va a hacer, mi forma de pensar va a cambiar. Siempre va a cambiar. No voy a pensar como el mundo piensa. Cuando yo creo esto, cuando yo creo lo que dice su palabra, esto va progresivamente a cambiar mi corazón.
Y todos lo hemos experimentado si somos cristianos que hemos dado algunos pasos en la fe. El ejemplo más sencillo está en cuando nosotros posiblemente no teníamos a Cristo y posiblemente tú consumías algunas sustancias como alcohol, cigarro, drogas, lo que sea. Y aunque en el mundo es normal algunas de estas cosas, cuando yo vengo a Cristo yo me doy cuenta de que algunas cosas podrían ser lícitas pero no convienen. Y no convienen no porque me prohíben, sino porque yo entiendo que me alejan del Señor, porque motivan mi carne, porque me estorban en muchos sentidos y porque posiblemente hasta traen destrucción. Y detrás de todo eso, de pronto yo escucho gente que me dice, a ti en tu iglesia te obligan a no ir a fiestas, o a ti te obligan a vestirte de cierta manera, o te obligan a no hacer ciertas cosas. Y cuando uno le explica a la persona, no, es que a mí nadie me obliga a venir acá. O sea, yo voy entendiendo, mi forma de pensar va cambiando y mis actos son modificados. Porque eso es lo segundo. No solamente mi forma de pensar cambia cuando yo tengo esperanza, sino también la forma en la que yo vivo. Mi forma de pensar y mi forma de actuar se ve cambiada cuando yo entiendo lo que Jesucristo va a hacer. Y mientras más informado y conocedor soy de lo que Jesucristo va a terminar de hacer, mi vida comienza a ser ajustada cada vez más. Hasta el punto de que no solo lo que hacemos y pensamos, sino lo que sentimos también es afectado por esa esperanza que está en Cristo. En esta misma carta, si tú vas al capítulo 4, en el versículo 13 dice, ahí está, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el cristiano cuando está frente a la muerte y de pronto pierde un ser querido, definitivamente nos duele por la persona, pero el cristiano que conoce la palabra, que sabe lo que nosotros somos en Cristo, tiene esperanza. Y puede reaccionar de una manera distinta. El que no es hijo de Dios, el que no tiene la adopción del Padre, aquella persona que no tiene una relación con Dios, es lícito que tenga miedo. Es correcto y hasta responsable que esté preocupado. Pero el hijo de Dios no. El hijo de Dios tiene esperanza y al tener esperanza, aún sus propias emociones le permiten poder dormir, le permiten poder descansar, porque sabe quién es el Dios que está detrás y que al final tiene la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Y así funciona, ¿no? Nosotros cuando vamos a la palabra podemos entenderlo de esta forma. La esperanza es el factor que el cristiano necesita para sentirse seguro y vivir una vida de obediencia. Si nosotros vivimos con esperanza en Cristo, sabiendo lo que Él va a hacer, sabiendo lo que ha hecho y sabiendo que puede hacer lo que ha prometido, entonces nosotros podemos vivir vidas obedientes. No vidas obedientes simplemente porque tenemos un Dios con un montón de reglas y moralmente, entre comillas, tengo un sistema de valores que me dice cómo actuar. Y quizás puedo cambiar, ¿no? Como el mundo hace. Toma la religión opcionalmente porque, entre comillas, es bueno. No, nosotros creemos en un Dios que nos ha creado, que nos hace mirar mucho más allá. Y nosotros cuando vemos esto, no lo hacemos simplemente porque tenemos un Dios que en un momento determinado se relacionó con nosotros o nos dio un premio, sino porque tenemos una relación cercana con Él. Una relación que se alimenta continuamente de la gracia de Él en una vivencia continua de su presencia y de su carácter. Cada uno de nosotros podemos estar ahí o posiblemente podemos alejarnos. Pero esta esperanza debe ser constante. No es una esperanza que simplemente gira en torno a conocimiento, no solamente gira en torno a saber algo, sino es una esperanza que sabe surcar olas de tentaciones y de pruebas y de dificultades que literalmente nos rodean, porque no vivimos en un mundo sin problemas. Vivimos en un mundo después de Génesis 3 donde hay pecado. Y por esa razón el llamado de Pablo a estos cristianos y el reconocimiento es a una esperanza constante. No es una esperanza que de pronto se emociona el domingo solamente, sino que en la mitad de la semana, cuando está agotado y cansado y de pronto se le acaban las ganas de poder seguir teniendo temor de Dios, vuelve a buscar a su Señor y esa esperanza es levantada en su mente y en su corazón. Esta esperanza es constante y cuando vamos a la Biblia, la palabra que está ahí exactamente, literalmente significa paciencia continua. Esa esperanza debe ser capaz de soportar la resistencia o los embates de la oposición de manera continua, porque es eso lo que quiere decir el texto en el idioma original. El problema es cuando nosotros vemos nuestra realidad y nos encontramos con cristianos que muchas veces no actúan como si tuvieran esa misma esperanza, como si no estuvieran escritos en el mismo libro que todos los otros cristianos, el libro de la vida. El problema es cuando nos encontramos con cristianos que descontroladamente
recurren al hombre antes que a Dios en medio de sus problemas. Yo podría mencionar diversos tipos de problemas que nos aquejan, como enfermedad, como posiblemente escasez de trabajo, posiblemente escasez de dinero, no necesariamente trabajo, a veces es problemas familiares, problemas laborales, problemas de todo tipo, pero cada uno de nosotros podemos identificarnos cuando tenemos una relación con Dios, cuando abordamos un problema sin recurrir primariamente a Dios. Tú sabes muy bien cómo te acercas al Señor y en medio de tus dificultades buscas realmente depender de Él o simplemente oras para cumplir y luego terminas haciendo tu voluntad. Esto no es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros también nos vemos muchas veces confrontados cuando nos encontramos en una situación emocional que no demuestra que confiamos en las promesas de Dios y que Dios de alguna manera va a terminar de hacer lo que ha prometido. Y esto puede ser por muchos motivos. Hay cristianos que no duermen y que no solamente no duermen, sino que viven irritados porque quieren controlar ciertas cosas que no están bajo su poder controlar. O posiblemente al tener ciertas cosas parametradas, ciertas cosas de pronto se descontrolan y no lo pueden controlar. Y esto les ofusca, les molesta, desarrollan un mal genio. Y los que viven a su alrededor tienen que gozar el precio de un corazón turbado y poco paciente. Cuando un cristiano vive de esa manera, no refleja a Dios. Los cristianos estamos batallando en nuestra mente. Y si Dios realmente posiciona su esperanza y su gracia sobre un cristiano y un cristiano entiende hacia dónde va, debe ser un cristiano que de alguna forma su vida termina de demostrar que Dios es su esperanza. Satanás sabe muy bien que esa es nuestra lucha. Y es muy fácil que nosotros nos desequilibremos. Dios no solo nos ha llamado a tener fe y amor, nos ha llamado a afrontar la vida con esperanza. Él nos ha llamado a afrontar la vida con una actitud que demuestre quién es el Dios que creemos. Y eso implica todas las cosas que debemos afrontar. Todas. Pruebas, tentaciones, buenas oportunidades y malas oportunidades. Todas las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo es que se ve la esperanza entonces en la vida de un cristiano? ¿Cómo es que nosotros podemos dar a luz esa esperanza? ¿De dónde nace? ¿No? Porque así como una planta de algún fruto en especial tiene su semilla en particular, ¿de dónde nace la esperanza? ¿Qué es lo que hace que el corazón del cristiano de pronto llegue hasta ahí? ¿No? ¿Qué tenían los tesalonicenses para poder tener esta esperanza? Bueno, podemos verlo a lo largo de las enseñanzas de Pablo en diferentes cartas, y por esa razón es que yo te voy a mostrar 4 cosas que producen en nosotros esperanza y que sin ellas definitivamente la esperanza no encaja bien o no estaría ahí. La primera es que el cristiano con esperanza o tiene un corazón donde produce esperanza es cuando él está inconforme con el tiempo presente. Él no está inconforme simplemente con su tiempo presente, sino con el tiempo presente. Y ahí nosotros hay que entender exactamente a qué nos referimos. Por eso te pido que vayas a Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Te voy a pedir ahora sí que vayas a algunos textos para que leas conmigo. Yo no voy a tener el tiempo de desarrollarlo todo, obviamente, pero te voy a resumir lo que en parte todos estos textos nos enseñan. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, el texto que está aquí, Pablo lo desarrolla para poder darnos a conocer o ayudarnos a recordar que en el momento de mi salvación, la Biblia dice que yo he sido muerto al pecado y muerto al mundo. El anhelo del humano común y corriente es tener éxito secular. Y eso se puede traducir como éxito financiero, de fama, posiblemente de logros y de agenda. Pero la Biblia me dice, más de una vez Jesús lo enseñó, no pongamos nuestra mira en las cosas de la tierra, sino en lo eterno, en donde el orín y la polilla no lo corrompen y donde Dios promueve sus riquezas. La mirada del cristiano que tiene esperanza es un cristiano que mira más allá, no que está cómodo con la vida presente. Y eso tiene que ver con todas las áreas eternas, no solo con tu santidad, sino con lo que Dios hace en su reino.
Cuando el Hijo de Dios conoce la palabra de Dios, nosotros comenzamos a entender cómo Dios evalúa las cosas. Y el cristiano que tiene esperanza comienza a darse cuenta que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que está a su alrededor y que el mundo en su trabajo, en las noticias, te comienzan a empujar para que tú vivas bajo esos logros banales, de pronto son tan importantes como lo que Dios revela en su palabra. El cristiano que tiene esperanza no está conforme con el tiempo presente porque no ha sucumbido a las mentiras del sistema que Satanás te propone. Un mundo totalmente banal donde literalmente nos empujan a vivir por lo vacío, lo momentáneo y lo placentero, y ahí no más queda. El cristiano que no está conforme con el tiempo presente sabe de algunas realidades como su propia carne. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque entiende que en este momento hay luchas espirituales. Y hermano, llegará el momento en que eso ya no va a suceder, pero en este tiempo, en este lado de la vida, mientras que tú estés vivo, vas a luchar con el pecado. Vas a luchar con el pecado de tu hermano y vas a luchar con el pecado del mundo. Y todo eso nos rodea aún. Y aunque somos firmes, la Biblia dice que nuestros cuerpos gimen por esto. La Biblia también nos enseña que en el mundo tendréis aflicción. Y por eso el cristiano sabe que cuando algo malo pasa, no siempre es por pecado. A veces es porque hay maldad en el mundo. Y porque Dios no va a promover la felicidad en un mundo caído que no se somete al Señor. Cuando un avión se cae, a veces ahí hay cristianos, hermano. También hay gente que no conoce a Cristo, pero también, si tú vas a Neoplásicas, hay gente cristiana, hay gente que no lo es. Porque vivimos en un mundo post-pecado y por esa razón la creación gime. El cristiano no está conforme con el tiempo presente por más esperanzas políticas que existen de reunificar las cosas a nivel humano. Eso ya no es para el cristiano. El cristiano no significa que no cree que de alguna manera puede hacer algo en la política, pero sabe muy bien que ahí no está la solución. Aunque se pueden hacer avances, ahí no está la solución. La Biblia lo enseña. Nosotros podemos y debemos participar en política, pero ahí no está la solución. A la hora de la hora es el evangelio y lo que Dios va a terminar de hacer. La maldad de este mundo simplemente nos va a rodear. Cuando el cristiano tiene esperanza, no está conforme con esta vida, entonces, ¿sabes qué pasa? Desarrolla una vida seria. Desarrolla una vida que no es tan simple. En donde nosotros, si bien es cierto, buscamos cierta comodidad, pero es de manera responsable. Y lo decimos de esta manera porque la gente se está yendo al infierno, hermano, ¿no? Nosotros estamos aquí cómodos, posiblemente terminando este culto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer posiblemente en familia, dependiendo cómo es que te has organizado. Posiblemente tienes otras responsabilidades, pero mientras que algunos descansan, otras personas están muriendo sin Cristo, literalmente, en ese mismo instante. Otros literalmente están desajenándose de sus vidas para poder predicar a Cristo, pero yo como cristiano yo no puedo tener una vida solo de payaso, por así decirlo, ¿no? o simple. Como cristiano yo tengo que tener una vida que va mucho más allá, no estamos para perder el tiempo. Definitivamente no estoy hablando de no relajarnos un poco, ni de no bromear, ni de no de pronto irnos juntos a la playa y tener un momento libre, pero hay cosas que ya de pronto se comienzan a desvirtuar. Y quiero poner un ejemplo sencillo para que me puedas entender. Yo escuché hace poco, no quiero juzgarlo como tal, pero yo me sentí un poco confrontado cuando escuché esto, porque escuché de una serie de pastores conocidos, de hecho, que habían sido invitados a un crucero. Iban a hacer una conferencia en un crucero, literalmente. Y habían varios que estaban pagando dólares, fuerte, una cantidad de dinero grande, ¿no? Para ir a un crucero, para escuchar la Biblia. Yo entiendo que parte de todo eso tendría un propósito, creo que habían unos destinos especiales, bíblicos por ahí, no, puede ser, quién sabe, no quiero juzgarlo, pero yo no sé si cuando Pablo estaría aquí, si lo trajéramos del pasado aquí, él haría eso, no sé si gastaría ese dinero de esa forma, no sé si Jesús lo haría, posiblemente, de verdad, no podría yo juzgar eso, pero a mí me hizo pensar un poco esto, sobre todo porque hay algunas cosas que no deben confundirse. Y no por lo que estoy diciéndote que deberías apuntar a cualquier cristiano que de pronto invierte para ser un poco más cómodo o para pasar tiempo juntos. Yo me encargo de los grupos pequeños en la iglesia, manejamos esto y créeme que estoy un montón del concepto de comunidad para poder hablar acerca de este punto. Y no estoy intentando decir que vivir en comunidad, vivir como hermanos y juntos y buscar la unidad de alguna forma esté mal. Al contrario, esto me parece muy bien. Pero la mejor forma que yo he podido ver cómo esto se entiende es como un predicador hace muchos años lo dijo. Hay un teólogo que ya murió hace muchos años, en la Segunda Guerra Mundial. Él se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Él en su libro de comunidad tiene una frase bien interesante que define cómo es que la comunidad debe moverse. Y él dice lo siguiente:
El lugar de vida del cristiano no es la soledad del claustro. O sea, la vida del cristiano no está en esconderse, metido para no pecar, ¿no? El lugar de vida del cristiano no es en la soledad del claustro, sino en el campamento mismo del enemigo. Ahí está su misión y su tarea. O sea, el cristiano no está para esconderse, sino para ir a predicar el evangelio y recibir los embates del enemigo. Esa es la razón por la que debemos estar unidos, hermano. Porque estamos en una batalla espiritual, no para ser el centro de la comodidad y buscar placer momentáneo. Sí es hermoso pasar tiempo juntos, pero la razón de por qué pasamos tiempo juntos es porque estamos en batalla, hermano. Porque hay pecado que te rodea y te impulsa a pecar. Y la Biblia nos dice que estemos unidos para instarnos al amor y a las buenas obras. Es cierto que debemos estar juntos y de pronto animarnos y relacionarnos bien y amarnos, pero el centro es el Señor, no el placer. Por eso cuando alguien tiene esperanza, tiene el equilibrio suficiente para entender que no vivimos para nosotros, sino para el Señor. Y comenzamos a caminar responsablemente. Por eso el cristiano desarrolla una vida seria y no anda perdiendo su tiempo en cosas que no valen la pena. Hay cosas que valen la pena en esta vida y hay cosas que no. Y por esa razón nosotros debemos priorizar adecuadamente. El cristiano no está para perder su tiempo de esa manera. Ahora, esto no es lo único. El cristiano que realmente tiene esperanza no es solo el cristiano que está inconforme con el tiempo presente, sino es alguien que también entiende la certeza de lo que vendrá. Está seguro de lo que Dios ha dicho que cumplirá y se mueve en base a esa certeza. ¿Esto tiene que ver con fe? Sí, de hecho tiene fe. Esta es la mejor forma de decirlo, solo que yo lo he estirado un poco más para que podamos entenderlo mejor. Pero no estamos hablando de la esperanza. Sí, es que la fe, el amor y la esperanza son como la limonada, ¿no? Tú agarras el agua, le metes el limón, le metes el azúcar y lo mezclas. Ya no lo puedes separar. Están unidos y son un solo producto y vienen desarrollándose juntas. Y por esa razón cuando nosotros vamos a la Biblia y entendemos la esperanza, entendemos que nace de un corazón que tiene fe en lo que Dios ha revelado en su palabra. Te pido por favor que busques Romanos capítulo 8, versículo 18 al 21, porque es ahí donde nosotros vamos a ver en qué tenemos esperanza, en qué tenemos certeza de que pasarán algunas cosas. Romanos 8, 18 dice lo siguiente. Romanos 8, 18. Pablo escribiendo una vez más dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermano, la aflicción en este mundo tendrá fin. Va a llegar el momento en donde los problemas que nos rodean, que nosotros no buscamos, pero que nos siguen, esa situación que de pronto hace que nosotros a veces hasta tengamos temor, todo eso va a acabar, hermano. Y la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que vendrá a manifestarse en nosotros, en nuestra vida. Y esto se une con lo siguiente que está en el versículo 22 al 25. Si lees conmigo dice ahí, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Mira, esta esperanza tiene que ver con certeza de dos cosas concretas. Uno, las aflicciones que tú pasas ahora ya no van a pasar, van a detenerse. Y la lucha espiritual de tu corazón, por la que muchas veces gimes, lloras y como Pablo posiblemente dices, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no va a estar. Va a llegar el momento en donde tú te vas a observar, vas a mirar tu corazón y Dios habrá sacado esa parte pecaminosa y podrás ver a Jesús reflejado en ti. Y eso no es algo que depende de ti, es algo que Dios hizo posible y eso va a suceder, hermano. En algún momento la batalla espiritual va a terminar, la carne va a ser sacada y tú le traerás gloria a Dios con tu esencia. Y lo que en este momento experimentamos va a pasar. Literalmente, todos vamos a llegar ahí si somos hijos de Dios. Esa esperanza no avergüenza, dice el texto. Esta esperanza nos hace mirar al final. Y el Hijo de Dios que tiene esa certeza modifica su conducta porque sabe lo que Dios va a hacer. Y entiende dónde Dios le ha involucrado.
Mano, no hay nada que tú puedas hacer para detener esto. Si tú eres hijo de Dios, no hay pecado que te pueda separar del amor de Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Así es, así funciona. El Hijo de Dios tiene esperanza y sabe que en un momento su renovación será completa. Y por esa razón no solamente está inconforme con lo presente, sino que mira hacia adelante y entiende claramente la certeza de lo que Dios ha prometido. Lo tercero que el cristiano que tiene esperanza tiene en su corazón para que esa esperanza salga es que tiene un deseo de ver a Dios hacer su voluntad en la tierra. Esto ya no es solamente el hecho de obedecer a Dios, sino que quiere ver a Dios ser glorificado alrededor de él. Le nace que esto venga de él. No te pido que busques, pero Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le dice lo siguiente: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo anhelaba la venida de Jesucristo, ¿no? Él se atrevía a decir que él prefería irse con Cristo, pero quedarse era muchísimo mejor por los hermanos, pero está constreñido, no sabe qué hacer, si morirse o quedarse en vida, ¿no? Yo no sé si hablaría así, pero él tenía claro lo que significaba ir a la presencia del Señor. Él definitivamente anhelaba la venida de Jesucristo. Y esto es lo que debe estar en el corazón del cristiano. Los tesalonicenses estaban pasando persecución. Y créeme que ellos tenían más razones que tú y yo para poder anhelar la venida de Jesucristo. Por Cristo ellos estaban siendo perseguidos. Se estaban escondiendo. Las autoridades judías y también las autoridades de Tesalónica estaban persiguiendo a estos cristianos, porque los judíos habían estado diciendo que ellos tenían otro César y por eso los estaban persiguiendo. Hermano, estos cristianos tenían anhelo de que Cristo vuelva, traiga en orden las cosas. Y nosotros como hijos de Dios debemos anhelar su venida. ¿Pero los cristianos de ahora anhelan su venida? ¿Realmente queremos que Cristo venga? No sé, algunos dicen no, creo. Algunos dicen amén, ¿no? Pero a veces nosotros estamos esperando que sí, que se demore un poquito más, primero que me case, ¿no? O que de pronto termine mi negocio, estos planes, que mi hijo crezca, ¿no? Y se pueda hacer esto. O hasta ministerialmente, ¿no? A veces hasta puede haber un pastor, un líder por ahí que de pronto, Señor, demórate un poquito porque tengo planes en tu iglesia y quisiera que esto se vea, ¿no? Porque de alguna manera me siento bien cuando Dios me usa. Pero en realidad esa no debe ser la motivación de nosotros para vivir. Pablo tenía muy claro, ningún proyecto ministerial ni ningún tipo de proyecto personal era suficiente para postergar la venida de Cristo. Él quería que Cristo venga pronto. Y así debía ser. Es más, esto está tan alineado con Jesús que cuando a Jesús le preguntaron cómo debemos orar, es interesante ver la oración del Padre Nuestro. Porque si tú has estudiado el Padre Nuestro, te vas a percatar cómo está esto totalmente ligado con la vida del cristiano. En Mateo 6, ahí está en la pantalla para que lo puedas observar, dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Luego continúan más peticiones. Si tú entiendes la profundidad de lo que Jesús está enseñando, te vas a dar cuenta que todo esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo y muy poco con lo que yo quiero. Y Jesús comienza cuando nos da el modelo de cómo orar, ya que esto no es un rezo, sino es un modelo de cómo orar. Él dice, comienza así, reconociendo con quién te estás relacionando. Padre nuestro, es tu padre, es cercano, y es Padre nuestro, pero que está en el cielo. O sea, no es mi papá físico, no es un humano. Hay una diferencia entre la tierra y el cielo, muy grande, pero es mi Padre y está ahí. Así que ubícate bien dónde estás, con quién estás hablando. Y luego comienzan las peticiones. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es eso? Bueno, Dios no puede ser más puro de pecado, lo que significaría para nosotros santificarnos, ser más puros, más limpios a la imagen de Jesús, porque Dios es sin pecado. Cuando la Biblia utiliza la palabra santificar a Dios, está refiriéndose a que su nombre sea alabado, exaltado, engrandecido. Y por esa razón, la primera petición que Jesús nos enseña a nosotros pedir es: Dios, haz que tu nombre sea cada vez más grande a mi alrededor. No está diciendo que Él vuelva necesariamente, está diciendo: permite que hayan cosas a mi alrededor para yo alabar tu nombre, que los hombres puedan ver que eres santo, que eres Dios, que eres poderoso, que estás a mi alrededor, que eres redentor, que tú te puedes mover. Me quiero gozar escuchando testimonios de personas que te están experimentando. Eso es lo que está diciendo Jesús de esta petición que debemos decir: santifica tu nombre. Segundo, venga tu reino. Ven, Cristo. Establece tu orden, ya que el planeta entero y la creación ha vivido renegada de ti,
Tú trae tu orden, lo que has prometido en Efesios, lo que hablamos hace un rato, que tu reino comience, donde la gente pueda decir que cuando tú estás sentado en el trono las cosas van bien, porque Dios es el centro. Siguiente petición, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto tiene que ver mucho con lo que decíamos de Efesios. Cuando Dios estaba en su trono y todo estaba perfecto, Satanás se rebeló. Satanás fue sacado del cielo y llevado a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar donde está el pecado. Satanás puede entrar de vez en cuando para quejarse de un hijo, como lo vemos en el caso de Job, pero él no puede permanecer ahí. La creación fue perfecta, santa, pero cuando el pecado entró en la creación se desajenó de Dios, como dijimos. Y voluntariamente rechazaron la autoridad de Dios. Pero llegará el momento cuando Cristo va a volver, y lo vimos. Y el cielo y la tierra nuevamente serán unidos. Esto ya empezó cuando Cristo vino y abrió la puerta, pero se va a concretar cuando Él venga en su segunda venida y el cielo y la tierra nuevamente se unan. Porque ahora la sumisión de la creación va a ser voluntaria nuevamente delante de Dios en su reino. Y la petición del Padre nuestro es: Dios, instaura tu reino y haz tu voluntad, como sucede en el cielo, que suceda también aquí en la tierra. Y yo quiero estar en coordinación con eso. Esa debe ser nuestra oración. Después dice: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Ahora tiene que ver con nosotros. La oración de Jesús es muy diferente a lo que muchas veces nosotros pedimos. Nosotros pedimos muchas veces porque quiero sanarme la gripe o porque de pronto necesito algo X, a veces circunstancial o no. Y Dios sabe estas cosas y las atiende. Pero la petición del Hijo de Dios, correcto, con esperanza, mira a lo que Cristo está haciendo. Y eso es primero que mis prioridades o que mis necesidades humanas. Por eso el texto dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Por esa razón, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el Hijo de Dios tiene certeza de lo que vendrá y está alineado con Dios para anhelar su venida. Y otra de las cosas que tú puedes ver en medio de un cristiano que tiene esperanza es un cristiano que tiene firmeza en su identidad con Cristo. Tiene firmeza de lo que profesa, está seguro de lo que cree. No se avergüenza, no tiene temor de estar en un restaurante y orar porque es cristiano, ¿no? Y los demás lo están mirando. O sea, no tiene temor de caminar el día domingo y salir vestido diferente que mucha gente y que los demás lo vean siempre salir en las mañanas porque es cristiano, porque sabe en quién cree y a quién sigue. Y detrás de todo eso tiene esa seguridad. Por eso, si vuelves a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, mira qué dice. 1 de Tesalonicenses 5, 8. Dice así: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí Pablo habla de los tesalonicenses y de la vida cristiana en términos militares. Y él nos está diciendo que nosotros debemos ser sobrios y vigilar la forma en la que vivimos, porque estamos en una batalla espiritual. Ponte la coraza de fe y amor, que es lo que está diciendo. El soldado romano, el soldado común, tenía siempre una pechera que le protegía los órganos vitales. Y sabía que esa pechera era necesario porque de pronto una espada o alguna flecha podía atravesarlo y necesitaba una protección. De la misma forma, la fe y el amor, que es lo que estudiamos antes, cuidan del cristiano, de los ataques del enemigo y de una forma muy, muy vital, o por así decirlo, cuidando los órganos vitales. Eso se prefigura en nosotros como nuestra devoción a Dios. Tu cercanía con Dios, tu devoción a Dios, tu entrega a Dios se guarda cuando cuidas tu fe, cuidas tu amor y le pides a Dios guardar esto en ti. Esa fe y ese amor por Dios, por su palabra y por los demás es lo que nos cuida o cuida nuestra devoción hacia Él. Pero luego el autor habla de el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco. Tú has visto los soldados romanos, ¿no? Los centuriones tenían un casco con un plumaje así rojo, grande, incluso hacia el otro lado también. Y estos soldados tenían cascos que protegían literalmente la mente. Y de la misma forma que el casco protege el cerebro, el cristiano está llamado a que el evangelio, la salvación en este caso que tenemos, nos proteja de aquellos dardos del enemigo que comienzan a batallar en la cabeza de un cristiano. Por esa razón, el cristiano, cuando se va a cuidar, se va a mantener firme, es porque conoce la salvación que tiene esa seguridad. Yo te pido que lo estudies ahorita, pero si estudias Romanos capítulo 13,
te vas a dar cuenta de la perfecta seguridad de salvación que tú tienes. Es inamovible. Este yelmo de la salvación se habla en otras partes de la Escritura, también lo puedes ver en Efesios, también se ve de la misma forma. Y en todos estos momentos se habla de una figura de batalla espiritual en la mente. El cristiano que se siente seguro es ese cristiano que sabe que no solamente Dios le ha salvado, sino que todas las promesas de Dios se van a cumplir en el momento determinado, y eso no depende de su perfección para obedecer, eso depende de la perfección de Cristo que se entregó en la cruz por ti y por mí. Es esa salvación segura que no va a cambiar, la que te permite a ti poder hacer frente a las tentaciones, incluso a las dudas de si detrás de lo que te está pasando, te está sucediendo, a la hora de la hora Dios te ama, te guarda y te cuida. Dios nos sostiene. Su salvación no solamente es segura, sino que su amor es perfecto. Y en medio de todo esto, Satanás sabe que la seguridad de salvación del creyente muchas veces es cuestionada. Él no está intentando simplemente llevarnos a un momento caótico de pecado, pero si Él puede sembrar dudas en tu cabeza de que Dios te ama, de que Dios te cuida, de que Dios sabe lo que necesitas, o que detrás de todas estas cosas el Señor tiene atención para contigo, créeme, Él habrá abierto una puerta para el pecado. ¿Te acuerdas de Eva? Él comenzó hablándole a Eva, diciéndole con que Dios ha dicho, como dando a entender, Dios habrá dicho una cosa, pero tú tienes posibilidades de dudar de Él. Y cuando Satanás hizo eso en Eva, Eva respondió en una conversación de careo con el enemigo, hasta el punto de que Eva fue convencida de que una opción fuera de Dios era mejor que la misma voz de Dios. Y cuando eso pasó, ella pecó y condenó toda la raza humana. Nosotros no vamos a perder la salvación, pero sí podemos perder privilegios y oportunidades y gracia de Dios cuando de pronto no dejamos que la verdad de Dios escrita en la palabra nos convenza de hacer lo que debemos hacer. Cuando dudamos de Dios, cuando dudamos de lo que Él nos ha prometido y de lo que Él ha dicho, nosotros abrimos una puerta al pecado, porque cada oportunidad de pecado es una puerta de incredulidad en nuestras vidas. La fe, la esperanza y el amor son justamente estas verdades que se alinean a Dios. Yo podría decir que la esperanza del cristiano es el combustible que retroalimenta la fe y el amor del Hijo de Dios. Así funciona. Es esa fe que en nosotros se mueve, ese amor que se mueve, pero es esa esperanza la que nos permite afrontar la vida con una actitud muy distinta, ¿no? Dios no solo está interesado en que sepamos, en que hagamos, sino ese corazón, cómo se desenvuelve. Porque es esa impetuosidad, por así decirlo, ese ímpetu con el que nos acercamos al Señor y que vivimos la vida por Cristo, que llamó la atención de Pablo, que fue lo que hizo que la gente a su alrededor pueda decir a estos qué les ha pasado, qué ha sucedido con ellos. Nosotros no hemos sido solo llamados a saber lo correcto y hacerlo, sino a sentir o tener el corazón correcto a la hora de hacerlo. Y la esperanza tiene que ver con todo ello. Tener fe, amor y esperanza implica todas estas verdades. Nadie es perfecto, pero cada uno de nosotros sabemos dónde debemos cultivar estas virtudes y cómo el Señor espera que nosotros vivamos. Espero que estas verdades de alguna manera se guarden en el corazón, nos den entendimiento, nos den sabiduría y podamos aplicarlo en nuestras vidas para que nuestra relación con Dios no solo crezca, sino que tenga más paz y seguridad para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Oremos.